Bueno, abran su Biblia ahí en Romanos, capítulo número 9. Quiero hablarles sobre las reglas. Las reglas y el propósito de las mismas. Las reglas. Romanos capítulo 9, versículo 30. Vamos a leer hasta el 32. 3 versículos. Quiero que leamos allí. Romanos 8 del 30 al 32. Perdón, 9. Romanos 9, versículo. A ver si estaban despiertos. Están despiertos. Están despiertos. Romanos 9, versículo 30 al 32. ¿Están todos ahí, hermanos? Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no habían tras la justicia han alcanzado la justicia, que es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Fíjese, toda institución, sea cual sea, tiene lo que se llaman reglas. Cualquier institución, una empresa, una compañía, usted que trabaja, su compañía hay reglas, ¿cierto o no? Usted tiene una hora de entrada, tiene una hora para almorzar, tiene su coffee break, tiene hora de salida. Dentro de la compañía, usted se tiene que desenvolver bajo una regla. Tiene un supervisor, un manager, que le pone reglas, le dice lo que debe de hacer. También la Secretaría del Estado, que es la que se encarga de regular las leyes en Illinois, también tiene reglas de manejo. ¿Usted se imagina que no hubiese reglas para el manejo? Esto fuera un caos. Si cada quien, pues, si quiere se pasa a luz verde o si no en roja, como quiera. Pero no, hay reglas también. Yo recuerdo cuando vine de Puerto Rico, que tuve que cambiar mi licencia, me hicieron tomar el examen teórico. Yo tuve que leer el manual de reglas. Porque me pasó que cuando yo estaba manejando, recién llegado, pasé por el lado de un autobús escolar, tenía el letrero de esto abierto y yo seguí. Pero vi que la conductora me miró feo. ¿Y por qué me miró feo? Y yo le pregunté al cuñado de mi esposa, oye, ¿y por qué esa mujer me miró tan feo? Dice, porque debiste de parar. Yo no sabía. Pero si me hubiese parado un policía, no era excusa el que yo no supiese la ley. Porque hay un libro de reglas que el cual yo debí de haber leído. Hasta en un restaurante, cuando usted va, hay reglas. Porque cuando usted va a un restaurante está lleno, hay una regla que usted tiene que esperar el orden. Usted no puede venir a un restaurante y entrar. No es que yo voy a pagar aquí, no. Pues hay un orden, un momentito. Hay algunos que tienen hasta un letrero que dice, espera a ser sentado. Hay unos que te dan hasta un device, un aparatito que vibra cuando ya usted puede entrar y puede sentarse. O sea, aún vemos reglas en un restaurante, en los negocios. Aún cuando usted va a la tienda, donde sea, siempre hay reglas. Cuando usted compra en Sam's, usted se va a dar cuenta que tienen reglas. Aún cuando usted sale con la mercancía, en la puerta hay una persona pidiendo el recibo. ¿Para qué? Porque esa es una regla que ellos tienen, que usted no sale con el producto si usted no enseña el recibo. ¿Por qué? Porque el recibo lo que garantiza que el producto que usted lleva, usted pagó un precio por ese producto y por lo tanto es suyo y usted puede salir. O sea, hermano, en todo lugar hay reglas. Pero ¿cómo usted y yo podemos definir las reglas para que podamos entender? Mire, una regla es la manera de hacer las cosas. Son un conjunto de instrucciones que nos indican cómo hacer algo o cómo comportarse. Yo tengo regla en casa. Arnel tiene que, en la noche, tiene que acomodar su uniforme. Tiene que buscar caseta, la camisa blanca que se va a poner los zapatos allí, poner su ropa, poner la correa, todo. O sea, tengo reglas. En casa hay reglas. Yo me imagino que usted tiene que tener reglas también. Porque la regla, hermano, es un conjunto de cosas que nos ayudan a hacer algo o comportarnos. Las reglas tienen dos propósitos. Número uno, mantener un orden. Si no hay reglas, no va a haber un orden. Usted sabe muy bien que aquí, sobre todo, dice que Illinois es uno de los estados que es muy, pero muy fuerte y es castigado cuando uno viola las leyes de tránsito. Yo recuerdo una vez un hermano que iba aquí, venía para la iglesia, lo paró la policía. Cuando lo paró la policía, lo llevaron a corte.
Él me dijo a mí que el policía era un racista. Y yo le pregunté, brother, ¿a cuánto venías en la venta? Venía casi a 60, en una zona de 40. Pero el policía era racista. El policía no era racista nada. Simplemente que hay unas reglas y cuando usted maneja que le dice cómo usted debe de conducir o hacer las cosas. ¿O acaso en su trabajo cuando usted va, usted hace lo que le da la gana? No, yo recuerdo un hermano que me dijo, no voy a estar diciendo nombres, ¿verdad? Porque son pecados ocultos que no se pueden declarar todo. Pero yo recuerdo a este hermano que se fue a trabajar a un sitio y le estaba diciendo al jefe, que otro hermano, lo que tenía que hacer. ¿Y sabe lo que le dijo el hermano que era su jefe? Yo te pago para que tú obedezcas las reglas que yo te di, no para que tú me digas lo que hay que hacer. O sea, hermano, en el trabajo, en todo lugar, ¿por qué? Porque la regla es el conjunto de instrucciones que nos digan a usted, a mí, cómo comportarnos. Cuando uno dice, esta persona no puede seguir trabajando aquí. ¿Y por qué razón? Porque no sigue reglas. ¿Lo ha escuchado usted eso? No sigue normas. ¿Cuántas veces tengo que decir a mi hijo, tú no estás prestando atención, tú no estás siguiendo las reglas? ¿Por qué, hermano? Porque la regla es para mantener un orden. Y cuando no hay un orden, entonces hay un ¿qué? Un desorden. ¿Usted piensa que aquí en este colegio o instituto usted cree que no hay reglas? Imagínese que cada uno aquí ponga sus reglas. Bueno, fuera un desorden. Cada quien haciendo lo que bien le parece. Y eso suena como pasaba en los libros del libro de Jueces. Que como estaban desechando las reglas de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, entonces cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces, ya no hay un orden, hay un desorden. Y recuérdese que en 1 Corintios 14:40 nos dice, hágase todo decentemente y con ¿qué? Orden. O sea, el mismo Dios es un Dios de orden. Usted puede ver la creación, todo fue con orden. Dios no hizo todo desordenado, la tierra estaba desordenada y vacía, pero Él le puso hasta límites, le puso reglas a la misma naturaleza. Por eso usted ve que los cambios climáticos, las estaciones del año, cada una entran en su debido tiempo, con reglas. O sea, hasta el mismo Dios es un Dios de reglas. ¿Por qué? Porque la regla produce ¿qué? Orden. Y cuando hay un orden, hay un ¿qué? Desorden. A mí me gusta mantener mis reglas, a mí me gusta mantener la cosa ordenada. A mí me gusta. No me gusta tener desorganización. Porque yo he entendido y comprendido que Dios es un Dios de ¿qué? De orden. Pero hay otro propósito del por qué está la regla. Y es para producir que un carácter, primero, físico. Ahora mismo, pues uno va entrando en edad y uno tiene que cuidarse ya lo que come. ¿Cómo usted se da cuenta que está entrando en edad? Cuando ve mucha noticia y cuando cuida lo que come. Ya yo entré ahí. Pues yo me acuerdo que mi abuelo se la pasaba viendo noticias y yo decía, pero mi abuelo no se cansa de ver noticias. Ahora lo entiendo. Ya lo entiendo. Y ya cuando uno va entrando en edad, pues mira lo que uno come. ¿Qué es lo que dice a ti? Tiene mucho azúcar, el carbohidrato, no lo puedo comer, me hace daño. O sea, yo he tenido que ponerme reglas en mi vida acerca de la alimentación. Hoy trajeron pan dulce. Me dijeron, véngase a comer. Miren, mi hermano, cuando yo vi ese pan, y fuimos allí con café, en la mañana, hermano, y la hermana me decía, venga, agárrelo. Y tuve que decirle, y la serpiente dijo a la mujer, tuve que decirle, digo, no, hermana, no puedo comerme, me encanta, pero no un poco. Yo he tenido que poner esas reglas. Entonces, la regla de yo tener cuidado de lo que yo como, tiene que producir en mí un carácter, un modo de ser, que si no, entonces pues voy a ver un desordenado y voy a comenzar a comer como loco, entonces me sube la azúcar, tengo que tomar la pastilla y es lo que no quiero. O sea que las reglas producen ¿qué? Que mantener un carácter. Por ejemplo, hay personas que les cuesta carácter. A mí me cuesta hacer. El carácter no es algo de la noche a la mañana. Es algo que mientras voy poniendo en práctica las reglas que me establezco, eso va produciendo un carácter. Entonces usted tiene que entender eso. Usted tiene que tener reglas en cuanto a sus estudios, a su forma de pagar. ¿Por qué usted cree que el colegio dice tal día tiene que pagar a tal día y a tal día? ¿Sabe para qué?
para producir un carácter en ustedes, ser puntual en sus pagos. Yo recuerdo cuando teníamos el dormitorio, había un estudiante, óigame, qué desordenado era ese amigo. Le costaba, porque había un supervisor, ese tipo era el hermano Julio. El hermano Julio siempre me daba quejas, fulano de tal, hermano, es demasiado desordenado. El hermano Omar también fue director de encargado del dormitorio. Y había era un desastre el muchacho. Pero habían reglas. Le costaba, le daban multa y a veces se enojaba y esto. Pero cuando pasó el tiempo y él volvía a su casa, un día fue un hermano allá con él a su casa y un primo de él le dijo, me sorprende a fulano de tal, qué ordenado ahora tiene la habitación. ¿Sabe qué pasó? Que esas reglas que habían en dormitorio, que tenía que tener todo arreglado, arreglar su cama, mantener todo limpio, todo aseado, producieron en él un carácter. Producieron en él una forma diferente y distinta. Porque el propósito de la regla es crear un orden, pero también crear un carácter físico. Y esos físicos, hermanos, pueden volver la alimentación, el pagar. Mire, si usted quiere servir al Señor y usted es un irresponsable en cuanto a sus finanzas, no piense que si usted no sabe cuidar su finanza, va a cuidar las finanzas de otro. Igualmente los muchachos. Por eso usted ve que se da un sinnúmero de reglas. ¿Es para qué? Para producir usted un carácter. El tiempo. Tiene que llegar hasta ahora, hasta la hora. Imagínese usted que no haya de hora de llegada a tiempo y cada quien llegara a la hora que quisiera. Entonces fue un desastre. Entonces eso no produce carácter. Entonces lo que es llegada a tiempo, el filmar y todo esto. Yo recuerdo que había un estudiante que hasta criticaba las reglas y decía que eso eran mandamientos de hombre. ¿Eh? Pero entonces yo le dije a ese estudiante, bueno, mijo, entonces si tú no has aprendido a someterte, ¿cómo un día tú vas a esperar que otros se sometan a ti? Es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, hermano, es importante entender que las reglas producen orden, pero también las reglas producen un carácter físico, pero también producen un carácter espiritual. Si usted no aprende a tener reglas en su vida, de que cuando usted se levanta, ¿qué hace con lo espiritual? Cuando usted va a los lugares, no piense que el día que usted se gradúe lo va a hacer. Es en el entrenamiento que usted tiene que aprender. ¿Dónde es que el soldado aprende a manejar un arma? ¿Dónde es que el soldado aprende de sobrevivencia? ¿Dónde es que el soldado aprende de su enemigo? Es en el entrenamiento, no durante la batalla. Si usted espera en la batalla aprender a tener carácter o aprender a tener reglas y usted quiere aplicarlas, mire, no espere que Dios va a respaldar lo que usted va a hacer si usted no aprendió a cosechar y tener una regla en su vida y obedecer la regla. Eso es lo lógico, es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, hermanos, ¿de qué manera pueden las reglas trabajar en mi vida? Yo como estudiante, trabajador, o esposo, esposa, porque hay reglas donde todo, hasta en el hogar, donde quiera. ¿De qué manera pueden las reglas trabajar en mi vida? Las reglas pueden trabajar en mi vida de una manera positiva o negativa. Usted dirá, hermano, ¿negativa? No, que las reglas tienen dos buenos propósitos, producir orden y carácter. Pero ¿cómo usted dice eso? Que una regla puede producir en mí una manera negativa o positiva. Bueno, mire, las reglas pueden producir un efecto, sea positivo o negativo, en mi vida, siempre y cuando como yo la veo, como la recibo, como la acepto o como la obedezco. ¿Usted está escuchando eso? Donde quiera que usted esté, esa regla va a producir un efecto positivo o negativo. Y un ejemplo de eso es el pueblo de Israel. Dios le dio 618 mandamientos. Pero esos 618 mandamientos fueron resumidos en 10. 4 tienen que ver con Dios y 6 con el hombre. Éxodo capítulo 20. ¿Y sabe qué pasó, hermano, con el pueblo de Israel? ¿Cómo nos damos cuenta de que el pueblo tuvo una actitud y un comportamiento negativo hacia las reglas o los mandatos dados por Dios?
Mira el versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dios le dio reglas para ser un pueblo distinto. Recuérdense que las reglas son un conjunto de instrucciones que nos indican qué hacer y cómo comportarnos. Y Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos para que sea una nación distinta, para que se comportaran distinto, para que fuera una nación con orden, pero una nación que tuviera carácter en lo físico y en lo espiritual. En otras palabras, si ellos aplicaban los mandatos, la ley de Dios, la regla de Dios, iban a ser luz, porque su comportamiento iban a ser distinto. Pero lamentablemente, esa regla, en vez de ayudarlos a ellos, los dañó más. Usted dice, pero ¿cómo es esto, hermano? ¿Cómo entonces usted y yo, que estamos en un mundo de reglas, o aquí usted en el colegio, cómo usted se da cuenta, como estudiante, qué tipo de actitud o comportamiento tiene usted hacia las reglas? ¿Cómo usted se da cuenta si las reglas para usted le están haciendo de una manera positiva o negativa? ¿Sabe? Usted dirá, es cuando yo obedezco las reglas, entonces será algo positivo. No necesariamente, hermano. Porque algunos ven las reglas como obras que hay que hacer impuestas por el colegio y no las ve como aquellas cosas que yo necesito para desarrollar una vida física y espiritual. En otras palabras, no miramos con fe las reglas. Por ejemplo, mire, yo le puedo decir de estudiantes cuando yo estaba que cayeron en pecado. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque veían las reglas como algo impuesto por el colegio, el asunto del noviar, y luego se veían a solas afuera. Y pasaban al frente y se hincaban aquí. Yo no voy a decir nombre. Pasaban al frente. Estudiantes haciendo cosas indebidas. Y venían al frente. Ponían una cara de apariencia de piedad. Durante el colegio obedecían las reglas. Un estudiante, hermano, que no ha alcanzado los propósitos de las reglas para su vida, lo demuestra cuando ¿sabe cuándo? Cuando está fuera del colegio. ¿Cuáles son esas cosas? Mientras está en el colegio, tiene que tener una lectura que tiene que entregar porque la clase así lo dictamina. Pero cuando se termina el colegio, ni le ponen la mano a la Biblia. Entonces, quiere decir que las reglas que se le dio para su vida espiritual lo estaban haciendo no por fe, sino como una obra que tienen que hacer porque el colegio se le exige. Y eso es peligroso, hermano. Porque yo puedo obedecer porque se me exige el colegio. Y otra cosa que yo voy a obedecer porque quiero agarrar buen orden y carácter para mi vida futura. ¿Sabe por qué Israel no alcanzó los mandatos de Dios? Que eran buenos porque venía de un Dios santo para ser una nación diferente. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo estaban haciendo simplemente por hacerlo, pero no lo veían lo que iba a suceder en sus vidas si obedecían a Jehová su Dios. Y es lo que pasa muchas veces entre nosotros, hermanos. Escuchamos reglas, escuchamos instrucciones. Mientras estoy en el colegio, bueno, estoy en el colegio, pero tan pronto termine el colegio, ya yo no estoy en el colegio, es lo que dicen. Porque nunca pensaron, nunca analizaron de que esas reglas iban a producir un carácter físico en mi vida, un carácter espiritual en mi vida y también un orden. Y déjeme decir una cosa, este mundo carece de mucha gente con carácter y con orden. Porque es un caos, hermano. Y venimos de un mundo que le cuesta someterse a reglas. Por eso vemos un mundo de anarquía. Es un desastre lo que estamos viendo. ¿Por qué, hermano? Porque mientras más tú te alejas de este libro, que es un Dios de orden, y tú dejas el orden, pues se vuelve un desorden. Ahora imagínense futuros ministros y esposas de siervos del Señor que van a ministrar entonces no aprendiendo lo que es el carácter de una regla. ¿Qué va a pasar? Entonces, hermano, si usted ve la regla simplemente como algo del colegio que tengo que obedecer en el semestre, y cuando se va al colegio, mire, mi vida de oración, ya no oro porque pues ya no estoy en el colegio. Y hermano, y hay algunos que ni se ven ni por la iglesia luego.
ni decide venir a visitar. Durante el colegio están en una ruta. Pero cuando se termina el colegio, parece que las llamas del infierno se apagan y se le da un break al enemigo para que esta persona que dice que se está preparando para ser un soldado de Cristo, fíjese esta cosa, pero durante sus vacaciones el infierno se para, todo se para, porque esta persona ya no está en el colegio. Pero mientras está en el colegio sí tengo que hacerlo, porque no hemos aprendido que todo es para producir un carácter y un orden. Imagínese, ¿por qué usted cree que la Escritura le llama de tres maneras al siervo del Señor? Le dice al ministro del Señor, al siervo del Señor, le dice que es un agricultor. Léalo en 2 Timoteo. Le dice que es un atleta y le dice que es un soldado. Por eso Pablo dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Imagínese un soldado que cuando sale del entrenamiento, después quiere hacer lo que le da la gana. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando ese soldado va a la academia y le dan un sinnúmero de reglas? Recuerdo de un soldado que dijo que cuando estaba en el entrenamiento, su superior le dio una pala, le dijo, hazte un hoyo de 5 por 4. Estuvo ahí dándole. Después que lo hizo, ya lo terminé, vuelve y tápelo. ¿Usted se imagina, no? ¿Sabe lo que estaba haciendo ese hombre? Produciendo orden y carácter en ese soldado. Porque un soldado sin orden y sin carácter, mire, nacarile para el enemigo, lo van a matar. Y es lo que pasa muchas veces, hermano. O sea, terminamos el entrenamiento ese semestre y cuando salimos nos comportamos como impíos. Mire, si usted fue llamado, compórtese como un llamado. Sea ejemplo a otro. Por eso Pablo se lo dijo a Timoteo, sé ejemplo. Y en vez de, mire, a veces, lamentablemente, hay hermanos laicos que tienen más fuego, más orden y más carácter que uno que está estudiando para el ministerio. Y eso es penoso, hermano. A veces un laico tiene más gozo en el Señor que uno que está estudiando para el ministerio. No nos gozamos, o sea, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, el problema es que no estamos viendo las reglas como algo que va a producir en mí un orden y un carácter. Mire, es muy penoso. Yo recuerdo los primeros años que empecé el colegio, cuando ya se venía el verano, hermano, no era un buen grupo que hacía acto de ausencia hasta en la iglesia. Yo recuerdo un estudiante, un diciembre, que vacaciones en diciembre, no se le vio durante todo diciembre, no que se fue de vacaciones. Yo le pregunté, ¿mi hijo dónde estaban? En mi casa. ¿Por qué no vine a salir de eso? Todo está bien. Yo me puse a pensar, ¿todo está bien? O sea, durante el semestre era fiel a la iglesia, a la ruta, a sus reportes, pero terminó el colegio y todo eso se fue. Entonces quiere decir que él nunca vio las reglas para producir un orden y un carácter, si no lo vio como algo que el colegio lo impone y lo tengo que hacer. Eso es muy penoso, mi hermano. Pero como estudiante, vaya o no de vacaciones, aquel que las reglas lo están impactando en su carácter, cumple con sus responsabilidades. Quiere decir entonces que ha alcanzado el propósito de las reglas en su vida. ¿Y cuáles son? Orden, buen carácter y madurez. Cuando tuvo un cristiano, uno que se está preparando para servir al Señor, estando en el colegio, no estando en el colegio, se mantiene. Y al contrario, se desarrolla más. Es porque ese ha entendido cuál es el propósito de las reglas. Ese ha entendido que era para desarrollar un carácter en su vida. Y le voy a hacer la pregunta. Usted como estudiante, ¿quién es que a usted lo motiva? ¿Las reglas simplemente por regla? ¿O el Espíritu Santo de Dios? Déjame decir una cosa. El pan en oculto comido en oculto es muy sabroso, dice la Biblia. Y aquí yo voy a entrar en un punto muy importante. Todos sabemos la importancia de la obediencia, ¿cierto o no?
pero el hacerla es otra cosa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la obediencia es algo que se aprende. ¿Usted me está escuchando? La obediencia, el cumplir los órdenes que se me dan, el acatar los deberes que debo de hacer, es algo que se aprende, no se nace. La Biblia dice que Jesús como hijo aprendió la obediencia. Y yo creo que todos sabemos aquí la importancia. Si yo le pregunto a mi hija de 5 años, Tess, ¿es importante que tú obedezcas? Me va a decir que sí. Yo creo que todos aquí sabemos la importancia de obedecer. Pero ¿sabe por qué, hermano, nos cuesta obedecer? Porque este libro en la carne no se puede obedecer. Ese es el problema. Dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Sabe cuándo se nos vuelven pesados y gravosos los mandamientos del Señor? Cuando estamos en la carne. El Señor nos ha dejado 2 recursos para que aprendamos a obedecer reglas, sobre todo su palabra. La primer recurso que Dios nos ha dado, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento, segunda de Pedro 3:18. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué primero la palabra? Porque yo no voy a obedecer lo que yo no sé. Yo no puedo obedecer lo que no sé. Pero tampoco la ignorancia es excusa. Porque si yo estoy manejando acá y la zona dice de 40, pero yo voy a 50 y yo no lo sabía, me para el policía, no hay excusa. Él me va a parar y me va a decir, y fuiste a alta velocidad. Oye, es que yo no sabía. Él no va a tener excusa. O sea, hermano, no es excusa el no aprender. Por eso tengo que leer mi Biblia todos los días. Porque el conocimiento de la palabra de Dios es lo que me ayuda a mí a entender que hay reglas, hay normas que me van a ayudar a mi carácter, a mi vida espiritual, a desarrollarme como creyente, como soldado de Jesucristo. Por eso debo de leer las Escrituras todos los días. Y es como algo tan contradictorio que una persona que dice que se está preparando para el ministerio, para predicar la Biblia, no lea la Biblia. Y así pasa. Así pasa. Que el año pasado tuvimos nuestra clase de método de estudios bíblicos y muchos no leían la Biblia todos los días. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué va a predicar? ¿Qué vida espiritual tiene? Mire, hermano, le voy a decir una cosa. En el fundamentalismo hay 2 cosas que veo que confunden. Primero, pensamos que productividad es sinónimo de espiritualidad. Mientras más productivo soy, más espiritual soy. Pablo dijo, yo puedo dar todo. Yo puedo dar todo a los pobres, hacer de todo. Mas no tenemos amor ágape. Amor de Dios. La iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, hermano, era una iglesia trabajadora. Óigase esto, era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que sabían cuando habían falsos apóstoles. Era una iglesia que, oiga cómo dice el Señor Jesús, le dice, han trabajado duro por amor a mi nombre, arduamente. Uno diría, bueno, pero eso es una iglesia tremenda. Pero ¿sabe lo que dijo el Señor luego? La tengo contra ti, te tengo una oposición, que has dejado tu primer amor. Porque nosotros confundimos productividad con espiritualidad. La espiritualidad viene del espíritu. La espiritualidad no es algo que yo produzco con lo que yo hago. Lo que yo produzco y hago tiene que ser el resultado de esa relación que tuve con el Señor. Para que cuando yo toque lo que hago, lo haga a través del espíritu, no en la carne. Usted puede llenar un autobús con métodos. Usted puede tener una iglesia con métodos. Pero el método no lo es que transforma, hermano. Es una herramienta para atraer. No me tome mal. Pero confiamos más en el método que lo que va a ser el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, nosotros confundimos con espiritualidad, con productividad. Mientras más productivo soy, entonces eso es espiritualidad. No necesariamente.
También confundimos talentos con espiritualidad. Los dones y los talentos los da el Espíritu de Dios en el momento que somos salvos como Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12. Los corintios tenían todos los dones. Dice Pablo, no les falta ni uno, son ricos. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Ustedes son carnales. No son espirituales. ¿Sabe por qué se los dijo? Porque las reglas de la palabra de Dios no estaban siendo aplicadas. Pero hermano, ¿sabe por qué no es aplicada? Porque por falta del conocimiento. Es muy importante que leas este libro todos los días. Yo no le voy a hacer una encuesta, ni le voy a preguntar. Pero ¿cuántos de los que están aquí se levantaron en el día de hoy y pasaron tiempo leyendo la Biblia? Hermano, no tuve tiempo. Hermanos, el día tiene 24 horas. Usted tiene que saber, tener carácter de dividir su tiempo. ¿Usted cree que en el ministerio, mire, yo conozco ahora mismo estudiantes, graduados, que están tan envueltos, hermano, envueltos, que no tienen tiempo ni para pasar tiempo con el Señor, ni ayunan, ni oran, ni pasan tiempo con Dios? Yo ahora mismo puedo pensar de algunos que están así. Y cuando le hablo acerca de la oración y del ayuno, están tan saturados de tanta actividad, que no se han dado cuenta, hermano, que la espiritualidad no se trata de eso. Si una vez aquí en capilla le pregunté esta palabra, ¿cuántos de los que están aquí, a qué Dios te ha llamado? Muchos comenzaron a decir, uno para predicar, otro para esto. Todo está bien. Digo, Dios primero no te llamó a ti a eso. Marcos capítulo 3, versículo 13 dice que los llamó primero para estar con Él. Y después para predicar. Recuérdense que dijeron los apóstoles. Cuando la iglesia estaba creciendo, estaba todo siendo desatendido, había murmuración entre los griegos, entonces Pedro tuvo que pararse y decirle, no es justo que nosotros dejemos la oración, el ministerio de la oración para servir a las mesas. Escogió ustedes varones llenos del Espíritu Santo que se encarguen de este ministerio y nosotros persistiremos en el ministerio de la oración. O sea, ellos se dieron cuenta, hermanos, que el recurso que Dios le ha dado a un creyente, hermanos, es la palabra. Y eso usted tiene que entenderlo. El segundo recurso, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. Yo no puedo obedecer en mis fuerzas. Yo puedo tener el conocimiento de la palabra de Dios, que es muy bueno. Pero yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Muchos estamos envueltos y entendemos la obra del Espíritu Santo y decimos, Espíritu Santo convence las almas, Espíritu Santo toca. Y todo eso es bien porque esa es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, somos pocos los que estamos relacionados con la persona del Espíritu Santo. Segunda de Corintios dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos. ¿Qué es comunión con el Espíritu? Tener una relación con Él como persona que es. Porque el Espíritu Santo es quien guía. El Espíritu Santo me ayuda a entender la Biblia. El Espíritu Santo es quien produce en mí el querer como el hacer. Entonces, yo recuerdo antes cuando estudiantes comenzaban a dar muchos problemas con lo mismo, porque todos fallamos, pero cuando había un estudiante reincidente y volvía, hablaba con el estudiante, era raro yo darle multa o de mérito, era raro. Pero yo le decía a este estudiante, mira, esto es lo que vamos a hacer. Te voy a dar 3 días para que vayas en ayuno y oración. Si tú eres honesto en lo que vas a hacer, Dios te va a mostrar cuál es tu problema. Yo sabía el problema, pero yo no le decía. A los 3 días les preguntaba, ¿lo hiciste de corazón? Sí. Dime, ¿cuál es el problema? Si habían estado delante del Señor en honestidad, ¿sabe qué pasaba? Me decían lo que estaba pasando. Porque, hermanos, tenemos que entender, no se puede en las fuerzas obedecer, hermano. Dice la Biblia que el Espíritu Santo iba a ¿qué? Dice, y haré que andéis en los estatutos, en vuestro decreto y lo pongáis por obra.
el espíritu y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que me ayude a obedecer. Yo no puedo obedecer en la carne. Nosotros entendemos el Espíritu Santo como una doctrina, como algo así que está ahí de la Trinidad y todo eso. Pero hermanos, no sabemos lo que es tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando yo tengo comunión con alguien, esa persona me habla a mí y yo le hablo a él. Háblele al Espíritu Santo. Háblele, es una persona. Él no es solamente si es parte allí y pensamos que nada más es para ganar alma, hermano, no. Eso es en la obra del Espíritu Santo. Pero como persona en mi vida, Él quiere que tenga comunión con Él. Que tenga relación. Cuando dice la palabra consolador o paracleto, significa uno que está a mi lado para socorrerme. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe a orar. Yo puedo orar, pero pensamos que orar es pedir solamente. Eso es una forma de orar. Pero ¿cómo mi vida espiritual va a desarrollar sin la ayuda del Espíritu Santo? Dice que Él ora por mí. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Dígale al Señor, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, enséñame a orar. Dígale al Espíritu Santo, ayúdame a conocerte como persona. Hace unos domingos estaba hablando con un hermano después de la escuela dominical. Y yo le dije, brother, clámele al Espíritu Santo, órele. La Biblia dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta que mi oración es de la carne o del Espíritu? Bueno, la oración de la carne se enfoca siempre en mí y en mis problemas. La oración del Espíritu me enfoca en Él. Porque ese es el propósito de oración, enfocarme en Él. La primera cosa del Padre Nuestro así lo dice. Entonces, hermano, yo no puedo someterme a reglas. Yo no puedo obedecer en mi carne. Y esa es la razón por qué cuando se termina el colegio o donde no hay nadie, yo hago lo que yo quiera. Porque no hay un obrar del Espíritu para provecho en mi vida. No hay una manifestación del Espíritu. Porque cuando hay una manifestación del Espíritu en mi vida, yo comienzo a tener deseo de obedecer. Pero también el obedecer. Pero no lo estoy haciendo yo en mi fuerza, es el Espíritu Santo haciéndolo a través de mí. Porque yo le he dicho, Espíritu Santo, ayúdame a obedecer en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a orar, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra. Espíritu Santo, mira, tengo esta situación en mi vida y no sé. Espíritu Santo, tú ayúdame. Hermano, el Padre está en el tercer cielo, el Hijo está a la diestra del Padre. ¿A quién envió aquí a la tierra? ¿Cuál Espíritu Santo? Si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, usted se va a dar cuenta, hermano, que el Espíritu Santo estaba tan presente en los primeros capítulos siempre. La palabra Espíritu Santo es mencionada 51 veces en el libro de Hechos. ¿Sabe qué fue cómo esos hombres pudieron obedecer? ¿Sabe cómo esos hombres pudieron vivir? Fue con la ayuda del Espíritu Santo. Si yo no le clamo al Espíritu Santo, Él no me va a ayudar, hermano. Si usted no me pide a mí ayuda en algo, yo no le puedo ayudar. Y Él es una persona. Pero hermano, pero ¿cómo es que Él es una persona? Yo sé que lo dice, pero mira, hermano, el único que le puede demostrar en su ser quién es el Espíritu Santo es Él. Yo no se lo puedo mostrar. Usted tiene que irse a solas con el Señor y decirle, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, quiero tener una comunión contigo. Porque la Biblia lo dice. La comunión del Espíritu Santo sea con todo. Bueno, el Espíritu Santo no fue que en una conferencia se habló del Espíritu Santo y ya no olvidamos. Hermano, no. O sea, el Espíritu Santo es para todo. Yo no puedo entender la Biblia si no es con la ayuda del Espíritu. Yo no puedo orar si no es con la ayuda del Espíritu. Aún en el libro de Hechos, capítulo 15, cuando los gentiles se estaban convirtiendo, que le dieron el reporte a los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, comenzaron a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los gentiles? Unos decían los judaizantes, no, tienen que guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Y luego se reunieron. Y cuando se reunieron,
Vinieron los apóstoles con Jacobo y Pedro y le dijeron a Pablo y a los demás, miren, les ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, que al Espíritu Santo le parece las cosas que son bien. Claro que sí, porque es una persona. Órele, muchacha, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame deseo de ti. Yo no puedo enamorarme del Señor, hermano, sin la ayuda del Espíritu Santo. En la carne yo no puedo obedecer reglas. Yo puedo aparentar estar obedeciendo, pero para que el Señor use esa regla como su palabra y produzca en mí un carácter físico, un carácter espiritual y ponga en mi orden en lo que yo voy a hacer, sin el Espíritu Santo yo no lo puedo hacer. ¿Y cómo el Espíritu Santo lo hace? Pídaselo. Hermano, Dios es un Dios de orden. Cuando yo me salgo del orden de Dios, ¿se vuelve qué? Un desorden. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso es lo que hace un muchacho, una muchacha cuando están enamorados, pensando el uno con el otro. Usted sabe quién expone ese, mire hermano, quien nos ayuda a tener esa entrada al trono de la gracia en el nombre de Jesús es el Espíritu Santo. Solamente, yo no puedo entrar al trono de la gracia sin el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Yo no puedo. Entonces, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Cuando usted comienza a pedirle al Espíritu Santo que le enseñe a orar, y el Espíritu Santo comienza a enseñarle a orar, ya usted no va a buscar al Señor para solo pedirle. Usted lo va a buscar para conocerlo, para intimidar con Él. Y cuando usted aprende a orar, cuando usted se acuesta hablándole. Y cuando se levanta, desde que pone un pie fuera de la cama, de una vez le viene el pensamiento, Dios. Eso es cristianismo. Cristianismo es relación. Cuando esa relación se pierde, se vuelve religión. Y cuando se vuelve religión, las reglas se me hacen monótonas, se me hacen pesadas, se me hacen gravosas. Pero cuando hay una manifestación del Espíritu en mi vida para provecho, Él comienza a producir carácter, desarrollo espiritual. Y ya lo que hago, ya no lo hago en la carne, sino lo hago motivado por el Espíritu Santo de Dios. Porque me vean o no me vean, pero hay un Dios que todo lo ve y me doy cuenta que su presencia es real porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted prueba esos ríos de agua viva de Dios y un día esos aguas vivas se van, usted lo va a anhelar nuevamente. Y muchas veces, hermano, por la desobediencia, ese Espíritu de Dios deja de trabajar y nos pasa como Sansón, que ni sabemos que Jehová se ha apartado de nosotros. Hermano, tenemos que aprender a orar. Ustedes, muchachos, si no aprenden a orar, ustedes van a vivir del método. Oiga lo que les digo. Van a vivir frustrados. Mira, estaba hablando con un estudiante graduado, está en un lugar. Oiga lo que le voy a decir esto. Está bajo una iglesia americana. El pastor le está exigiendo resultados. ¿Sabe qué le dijo el pastor? Haz todo lo que tenga que hacer. Regala esto, haz esto, aquello. Y yo lo estaba escuchando. Y yo dije, todo está bien. Pero ¿en dónde está el buscar al Espíritu Santo de Dios? A mí me dio tristeza eso, hermano. Porque hemos llegado a un punto en donde el método es lo que va a hacer más que lo que el Espíritu de Dios puede hacer. No estoy diciendo que el método sea malo, por favor, porque es una carnada. Pero hermano, si el Espíritu de Dios no obra, dice la Biblia que es en vano. Y luego decimos, oh, no, yo confío en el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios. Hermano, y pensamos que el Espíritu de Dios es una herramienta. Una herramienta es algo que yo uso cuando necesito, cuando no lo necesito la suelto. Así pensamos que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios convierte las almas, dale convicción de pecado y lo clamamos y decimos. Pero brother, después durante la semana ni le oramos. Mira mi vida espiritual, Espíritu Santo. ¿Qué dice este versículo? Lo he leído y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ilumíname. ¿Qué es lo que quiere decir?
y desarrollar esa comunión. Dice, hermano, ¿cómo se hace eso? Yo no se lo puedo a usted hacérselo comprobar. Puedo tener aquí una tremenda comida, un arroz con gandules. Usted lo puede ver muy bonito, se ve lindo, sabroso y todo eso. Pero yo vengo y lo pruebo y dice, hermano, yo lo probé, está buenísimo. Y usted dice, wow, sí, se ve buenísimo, wow, se ve bien. Pero no es lo mismo cuando usted lo prueba. Ya no solamente lo vio, lo está probando, está gustando. Yo le puedo a usted hablar de que quien le ayuda a usted a obedecer es el Espíritu de Dios, que cuando usted obedece le produce un resultado, hay un carácter, depende del Espíritu Santo, y usted dice, wow, tremendo, qué bendición. Pero si usted no lo gusta en su ser, usted no va a experimentar lo que yo estoy diciendo. Al menos que usted comience y se vaya sola, cerrada la puerta en su aposento, y haga un altar. ¿Usted tiene un altar? ¿Dónde usted se ofrece a Dios? ¿Dónde? ¿Usted sabe cuál es el altar de los cristianos hoy en día? El Facebook. Ahí desplomamos nuestras cargas. Fíjense, ya cambiamos el trono de la gracia, el ir a un altar, por las redes. No siento que las redes son malas, pero hay que tener cuidado porque esos son los impíos. El inconverso hace eso, el cristiano no hace eso. El cristiano que tiene comunión no hace eso. El cristiano que tiene religión sí lo hace. Porque usa lo espiritual para tapar su carnalidad. El cristiano de comunión no hace eso. Su centro no es él. Mire, hermano, eso es el mundo. No estoy diciendo que sea malo las redes, pero el centro no debe ser yo. Yo tengo que tener un altar. Antes en el Antiguo Testamento había un altar donde se llevaba el cordero, símbolo del Señor Jesucristo. ¿Por qué un cordero? Porque era manso. Usted lo llevaba y iba a morir. No llevaban un cabro porque el cabro es bravo. Usted se acerca a un chivo, el chivo lo cuernea. ¿Pero por qué llevaban el cordero? Porque el cordero era manso y moría, símbolo de Jesucristo. Hoy en día no hacemos un altar de un animal porque ya Cristo fue sacrificado. Pero el apóstol Pablo dice las siguientes palabras: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuál fue su altar esta mañana? ¿Dónde está tu altar? ¿Cuál es su altar? ¿En dónde usted se tira para morir al yo y ofrecer sacrificios espirituales al Señor Jesucristo? Donde usted le alaba, lo bendice, le pide al Espíritu de Dios que le bendiga, que le ayude. Espíritu Santo, guíame en este día. Mire, hasta para comprar un carro hay que pedir al Espíritu Santo, porque dice que él guía. Ustedes que están solteras, pide al Espíritu de Dios que te dé un buen esposo. Mire, porque hoy en día los pájaros le tienen a la escopeta. ¿Sí? Hoy en día son las muchachas que enamoran a los muchachos porque ellas creen que ya se van a quedar solteras. Decimos jamón ayer. Decimos jamón. Que quedó jamona. Yo no sé por qué dicen eso, no sé por qué está ahumado, no sé por qué dicen así. Pero hay muchachas que se desesperan. Y muchachos, pídele al Espíritu Santo. Tú has prometido, mire, aprenda a orar en base a promesa. No piense que enamorado así para pedir enfocado en mí. Mire, vaya al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Diga al Espíritu Santo, tu palabra dice que tú me guías. Espíritu Santo, yo quiero un compañero, una compañera que te quiera servir. Guíame a esa persona. Dígale. Ahí está el Espíritu Santo. Es el que está a su lado para ayudarle. Y muchacho igualmente. Él está allí, hermano. Pídale, clámale. Muera allí en el altar todos los días. Cuando usted va al altar, usted va a morir al yo, porque el yo es lo que hace que el Espíritu de Dios no obre. Y como Él no obra, no puedo tener obediencia a las reglas. Y como no tengo obediencia a las reglas, no va a haber carácter. Y como no va a haber carácter, entonces no va a haber una vida siendo usada por Dios. Porque no se trata de lo que yo hago, de lo que el Espíritu hace a través de mí. Pero ¿cómo Él lo hace? Yéndome al altar todos los días. Y usted va manejando. Mire,
Usted puede entender cuando dice orar sin cesar. No dice pedir sin cesar. Nosotros pensamos, como le digo, cerramos los ojos, vamos a orar. Sí, eso es para mantener una concentración. Pero si voy manejando, yo no puedo cerrar los ojos. Pero puede mantener, el Espíritu de Dios le ayuda a tener esa comunión continua. Usted está caminando, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, mira esto. Papi. Dice, hermano, ¿cómo es eso? Búsquelo. Pruébelo. Gustad y ve lo bueno que es Jehová. Él produce el querer como el hacer. Y usted verá que las reglas no le van a ser gravosas. Usted va a tener el deseo de Dios en su vida. Yo recuerdo estudiantes que tienen que ganar almas, que tienen que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Y había estudiantes que batallaban con sus vidas espirituales. Eran soldados con una pierna herida. Lo mandábamos al campo de batalla pensando que en el campo de batalla iban a curar su pierna. Cuando comencé a entender de que primero me tengo que enfocar en tener esa relación con el Espíritu Santo y esa comunión, hermano. Ese es el primer mandamiento. ¿Está escuchando? Cuando usted cumple ese primer mandamiento, el buscar al Señor, lo demás va a ir cayendo. Yo no tengo que esperar el sábado para hablar a la gente de Cristo, si el Espíritu me está controlando. Yo le voy a hablar en cualquier momento. Si se coge un día, etcétera, etcétera. El venir a la iglesia no me va a ser gravoso. El hacer las cosas por Dios, porque todos esos son ejercicios espirituales. Son reglas que ayudan a modificar nuestras vidas, a cambiar nuestra conducta. Pero no se puede hacer en la carne. Este libro no se puede hacer en la carne. Se tiene que hacer con ayuda del Espíritu de Dios. Y yo creo, hermano, que si aprendemos a tener una comunión con el Espíritu Santo, muchas cosas cambian. Y usted dirá, hermano, entonces quiere decir que si tengo una comunión con el Espíritu Santo y aprendo a conocerlo a Él como persona y puedo tener esa intimidad con Él, esa comunión, no tendré batalla, todo eso. Yo no dije eso. ¿Sabe la diferencia, ya para finalizar, de un cristiano que está aprendiendo a caminar con el Espíritu Santo porque le ora, le pide, y otro no? Este puede fallar, como este va a fallar. Pero ¿sabe la diferencia con este? Que está tan sensible que se da cuenta de lo que está haciendo. El Espíritu Santo lo redargüye. Este que está aquí, no le subí, ya, todo está bien. No ora, todo está bien. No se presenta en el altar de sacrificio, todo está bien. Todo está bien. Y todo lo hace religiosamente, mecánicamente. Pero a la larga, esa apariencia no la puede mantener. Porque vivir de una apariencia, hermano, es tan fastidioso que llega un momento que ya no se va a poder aguantar y hace esto así, ¡pum! Y luego lo que está a nuestro alrededor decimos, ¿qué pasó? Se veía tan motivado, tan... Lo de adentro, hermano. No había un obrar del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Usted sabe que hay que obedecer reglas, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué se le dificulta? Porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Y usted verá cómo Él lo va a hacer. Así usted va a entender que las reglas son para tener un orden y un carácter. Padre nuestro,